Esa historia tuvo lugar a principios del siglo XX, cuando la modernidad apenas se asomaba en nuestro país y las tradiciones se aferraban a los pobladores de las ciudades y pueblos. Sucedió en el norte de la Ciudad de México, en uno de los pueblos que ahora forman parte de la Mancha Urbana. Vivía en este pueblo de Santa Cecilia una familia muy apegada a la iglesia del lugar, cuyos miembros participaban de la vida eclesial con gran entusiasmo. Todos los días la abuela asistía a misa por la mañana, en la tarde rezaba en su casa acompañada de sus nietas y por la noche dedicaba novenas a los santos, invocando su protección para su familia. Por ser viuda, doña Leonor Fuentes, que así se llamaba la mujer, tenía el tiempo suficiente para dedicarse a estas actividades, además de ser miembro de la Asociación de la Vela Perpetua, encargada de realizar labores altruistas en la comunidad. Su único hijo, don Manuel Fuentes, había heredado de su padre varias hectáreas en donde se explotaba el maguey para la elaboración del pulque, por lo que siempre se encontraba ocupado con su negocio y las ventas que debía realizar. Había dejado la educación de su única hija Matilde a su madre, doña Leonor, debido a que su esposa había fallecido al dar la luz. Doña Leonor estaba orgullosa de su familia. Su nieta Matilde era una joven ejemplar que se encargaba de mandar a los criados y vigilar las labores de la casa. Además, sabía leer y escribir, algo poco común en esa época. Algunas de las virtudes que Matilde poseía eran las de bordar, tocar el piano y cocinar con gran maestría, elementos que formaban parte de la buena educación de la joven. Por las tardes, Matilde acompañaba a su abuela a rezar el rosario y la ayudaba con sus actividades de la Asociación de la Vela Perpetua, y en otras ocasiones participaba de los quehaceres en el dispensario de la iglesia. Un día, Matilde visitó el tianguis que se ponía en el pueblo cada semana. Le gustaba caminar mientras decidía lo que iba a preparar de comer. Observaba y disfrutaba de los aromas y colores de frutas y vegetales frescos que los marchantes traían de sus pueblos. Ese día le llamó la atención que algunas personas de una comunidad de raza negra que no conocía le ofrecían remedios para los nervios, el malestar estomacal, el espanto, el cansancio, etc. Matilde se entretuvo a observar el puesto de una anciana del que colgaban varios collares de colores muy llamativos. Había pulseras, anillos, aretes, mascadas y rebozos vistosos. Sus colores y combinaciones eran muy atractivos, además de que su estilo no se apegaba al de la ropa o los accesorios que ella hubiera visto antes. Matilde tomó un collar negro hecho de corales. En el centro destacaba una perla de gran tamaño, cuyo color traslúcido reflejaba todos los colores. La anciana le contó que era un collar muy antiguo que había estado en su familia por muchos años, pero que ahora por necesidad tenía que venderlo. Matilde preguntó el precio, a lo que la anciana contestó: «El precio es todo lo que traes en tu bolsa de dinero». Matilde se quedó pensativa, pues como ya había hecho algunas compras, no traía tanto dinero. La mujer la miró y le dijo: «Si tanto te ha gustado, aceptaré lo que traes». Matilde le entregó el monedero. La anciana lo abrió y observó el dinero. «Está bien, vete ahora, niña». Matilde regresó a su casa pensativa por la actitud de la mujer, pero alegre por su nuevo accesorio, el cual se puso de inmediato. La tarde transcurrió como otras tantas. Sin embargo, al llegar la noche, mientras la abuela rezaba en la sala la consabida novena, esta vez dedicada al Santo Niño de Atocha, para pedir por su hijo que se encontraba de viaje, se escuchó un estallido como si una ventana se hubiera roto. Subió lo más rápido que sus piernas le permitieron, pensando que quizá alguien habría arrojado una piedra a alguna ventana. De pronto escuchó un grito que provenía de la recámara de Matilde. Doña Leonor echó a correr mientras le gritaba a Juana, la nana de la joven. Ambos llegaron apresuradas y abrieron la puerta de la alcoba. Al entrar, se sobrecogieron al ver a Matilde, quien se revolcaba en la cama, gritando, con una voz que no era la suya, maldiciones a su abuela y a la nana. Doña Leonor y Juana corrieron a sujetarla. Ella pataleaba y agitaba las manos como si estuviera fuera de control. «¡Suéltenme!», gritaba. «¡Suéltame, maldita vieja, o me la llevaré! ¡Déjame tranquilo! ¡Las voy a matar!».
Al escuchar el alboroto, subió uno de los criados de la casa, Joaquín, quien trató de ayudar a las dos mujeres. ¡Oh, Dios mío, ayúdanos!, gritaba doña Leonor. ¡Déjame en paz! ¡Suéltame, maldito! ¡O me las voy a llevar para siempre!, gritaba encolerecida a Matilde, con una voz masculina que parecía venir desde dentro de ella. De pronto profirió un último grito y se desmayó en los brazos de su abuela, apoyada en Juana. Doña Leonor, llorando, ordenó a Joaquín que fuera por el médico y a otro de los criados que buscara a su hijo Manuel. Tal vez su nieta estaba enferma o algo peor. Después de lo que parecieron horas interminables y angustiantes, llegó el médico, un hombre de edad madura que se había encargado durante muchos años del cuidado de la salud de la familia Fuentes. Se decía que había estado desde que el abuelo de Matilde vivía. Tras examinar a la joven salió con aire preocupado, puesto que Matilde no presentaba ningún síntoma de enfermedad conocida. Quizá había sido un ataque de nervios o de histeria, como se le llamaba en esa época. Pero lo que más llamó su atención fueron las marcas que tenía alrededor del cuello como moretones. No encuentro razón alguna para dudar de la salud de Matilde, dijo el médico. La verdad no sabría qué decirle, doña Leonor. Quizás solo fue un ataque de nervios o la niña estaba soñando. Ahora duerme plácidamente, pero lo único extraño que observo son unos moretones en su cuello. ¿Sabe si su nieta se lastimó con algo? No, que yo sepa, contestó doña Leonor. Hasta esta noche nunca había visto a Matilde así. Parecía que estaba loca. Puede que solo sea un ataque de nervios, doña Leonor. No se preocupe. ¿Por qué no le prepara un té a su nieta? Como le dije antes, quizás solo estaba soñando. Cualquier cosa ya sabe dónde encontrarme. Ahora me voy para dejarlas descansar. La noche transcurrió tranquilamente. Doña Leonor pasó la noche en el cuarto de su nieta para cuidarla y rezar a Dios, pidiéndole que se tratara solo de un sueño, como había dicho el médico. A la mañana siguiente, Matilde se levantó como si nada hubiera pasado. Su padre, don Manuel, había llegado muy temprano, alertado por las noticias que había recibido de su hija. ¿Cómo te sientes, hija?, le preguntó. ¿Estás bien? Claro, papá, contestó Matilde. Es raro, pero yo no recuerdo lo que pasó. Lo último que recuerdo es que me quedé dormida después de leer un rato. Por si las dudas, mañana te verá el doctor otra vez, para dejar más tranquila a tu abuelita, dijo su padre mientras preocupado miraba a doña Leonor. El día transcurrió tranquilamente, tanto que para el atardecer ya casi se había olvidado el incidente de la noche anterior. Don Manuel y doña Leonor cenaban acompañados por la música de piano que tocaba Matilde en el salón. De repente se escuchó un grito desgarrador de la joven. ¡No! ¡Otra vez!, exclamó la abuela preocupada, al tiempo que sacaba el rosario de la bolsa de su vestido. Don Manuel corrió presuroso al salón y llegó justo a tiempo para sujetar a su hija, que se desvanecía mientras ponía los ojos en blanco. ¡Cálmate, hija! ¡Dios mío, ayúdanos!, suplicaba la anciana, que corrió también al salón. ¡Juana! ¡Ve por ayuda! En ese momento, con una fuerza sobrenatural, Matilde tomó a su padre del cuello y lo arrastró hacia la pared al tiempo que vociferaba. ¡Idiota! ¿No ves que necesito ayuda? ¿Quién eres?, preguntó don Manuel asustado, casi sin poder respirar por la fuerza que ejercía Matilde sobre su cuello. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Me la voy a llevar si no tengo descanso. Necesito descanso. Quiero paz, gritó otra vez Matilde con una voz que no era la suya. En ese momento se desvaneció otra vez y cayó al suelo al mismo tiempo que su padre. Al instante llegó Juana con más criados para ayudarle a su patrón. Mientras los criados ayudaban a llevar a la muchacha a su cuarto, doña Leonor paseaba asustada por el salón. Por fin decidió salir rumbo a la iglesia, que estaba solo a unas cuantas calles de su casa. Esto no es una enfermedad, pensaba doña Leonor. La iglesia de la Magdalena es un templo del siglo XVIII, construido en forma de cruz latina sobre las ruinas de un antiguo templo azteca. En su atrio se encontraba el cementerio, pero después de las reformas de Juárez, las sepulturas fueron removidas y su lugar lo ocupó un gran jardín. Doña Leonor entró a la sacristía donde se encontraba el viejo sacristán don Leopoldo, quien ya tenía más de 80 años de edad
y casi se senta al servicio de la iglesia de la Magdalena. Buenas tardes, don Leopoldo. Busco al padre. ¿Sabe usted si no está muy ocupado?, preguntó doña Leonor con aire grave. Creo que está descansando, pero si le urge, puedo subir a hablarle, contestó el anciano. Si usted fuera tan amable, le pidió doña Leonor. Es algo muy importante, es cuestión de vida o muerte. La anciana esperó en la sacristía al padre. Se sentó enfrente de un cuadro que decoraba el muro norte del cuarto, en el que se apreciaban las benditas almas del purgatorio. El cuadro mostraba 4 seres humanos consumidos por el fuego, cuyas manos estaban aprisionadas por grilletes y cadenas, quienes clamaban en busca de la compasión de Dios misericordioso. Concentrada en el dolor que representaban los personajes del cuadro, no se dio cuenta cuando el padre llegó a su lado. Impresionante, ¿no cree? ¿En qué le puedo servir?, dijo una voz joven que doña Leonor no conocía. Volteó rápidamente y observó a un hombre joven ataviado con las vestiduras sacerdotales. Buenas noches. Estoy buscando al padre Diego. ¿No se encuentra aquí?, preguntó doña Leonor, un poco extrañada por no conocer a su interlocutor. Lamentablemente el padre Diego está enfermo. La edad, ya sabe. Pero yo soy el padre Francisco. Acabo de salir del seminario y me han mandado a esta iglesia para ayudar al padre. ¿En qué le puedo servir?, inquirió amablemente el joven sacerdote. Padre, estoy muy preocupada por mi nieta. Es que han pasado cosas raras. Ella es difícil de explicar. Parece como si algo o alguien la estuviera atormentando. Yo no creo que se trate de una enfermedad, al menos no una de este mundo. Si usted me pudiera acompañar, agregó doña Leonor, consciente de que su petición sonaba extraña para el padre. Claro, con todo gusto, aceptó el joven sacerdote. Solo déjeme cambiarme y preparar mis cosas. Casi enseguida regresó el joven sacerdote. Se había quitado la sotana y puesto unas sencillas vestiduras laicas. En la mano derecha llevaba un maletín parecido al que ocupan los médicos. Con una sonrisa le indicó que salieran de la iglesia. Doña Leonor apresuró el paso, más tranquila por la presencia del sacerdote. Al llegar a la entrada, se encontraron con Joaquín, el mozo, que había ido a llevar a su patrona a un coche tirado por caballos para que regresara. Ya en la carroza, el padre preguntó: ¿Su nieta está enferma? ¿Quiere para ella la extrema unción? El médico dice que son los nervios, pero no lo creo. Le repito que quiero que la vea. Es como si algo la atormentara, pero no su propio cuerpo ni su mente, contestó muy seria doña Leonor. Al llegar a la casa, el sacerdote subió a ver a la joven, se acercó a ella y le dijo: Hija mía, soy el padre Francisco. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Tienes algo que decirme? Tu abuela está muy preocupada por ti. Matilde volteó a ver al padre con ojos llenos de furia, odio y desesperación y gritó con voz cavernosa: ¿Creen que me pueden engañar trayendo a este impostor? Si no traen a un verdadero sacerdote, me voy a llevar a su niña y su alma será presa por siempre con la mía. Dije que necesitaba ayuda y me la niegan. Ahora será mía, agregó la voz dentro de Matilde. Yo soy un sacerdote real, dijo tranquilamente el padre Francisco, al tiempo que se colocaba su estola. Dime qué necesitas para dejar a esta joven. Te lo ordeno. Quiero confesarme, dijo simplemente la voz, pero no lo haré aquí. El sacerdote le indicó a doña Leonor que salieran. Cerró la puerta tras de sí y dijo firmemente: Creo que se trata de algún espíritu. La verdad es que no había visto algo así jamás. Debemos de liberarlo y hacer lo que él solicita. Quizá así salvemos a su nieta. No tengo aquí el ritual del exorcismo, por lo que será mejor que la llevemos a la iglesia, pero es suelo sagrado. Ahora me adelantaré para preparar todo. La espero en la iglesia con su nieta, y sería conveniente que la acompañara el padre de la joven. Cuando el sacerdote se marchó, doña Leonor le comunicó a don Manuel lo que procedía, y se prepararon para llevar a Matilda a la iglesia. El padre Francisco cambió rápidamente sus vestiduras
y colocó en la sacristía un crucifijo de madera finamente tallado. Bajo él, un sillón muy antiguo y en la mesa que servían para preparar las vestiduras de los sacerdotes, antes de llevarse a cabo la misa, puso agua bendita, una imagen de la Virgen de Guadalupe, el ritual del exorcismo, su estola y un pequeño crucifijo de plata. Después, oró ante el crucifijo que estaba en la pared. Se sentía nervioso por la situación que estaba a punto de enfrentar. Poco tiempo después llegaron doña Leonor y don Manuel, quien cargaba a Matilde, ya que la joven permanecía inconsciente. «Colóquela en el sillón y déjenme solo con ella», dijo el sacerdote. Ambos salieron y se sentaron en las bancas de la iglesia para esperar noticias de Matilde. «¿Quién eres?», preguntó el padre Francisco. Soy Juan Almonte. En vida servía una casa de ricos. Veo que ha pasado ya mucho tiempo de eso. Es mucho el tiempo que he estado condenado. Se me ha negado el perdón», dijo la voz que estaba en el interior de Matilde. «¿Quieres confesarte? Yo te puedo ayudar. Cuéntame qué es lo que te atormenta», dijo firmemente el padre Francisco. Yo nací esclavo. Mi madre fue una esclava en casa del conde de Valparaíso. Desde niño me atormentaban las injusticias que se cometían en la casa para con los míos. Palos y azotes nos daban por todo, incluso por lo que no habíamos hecho. El patrón era cruel y mezquino. Más de una vez estuve castigado sin comer, sin hablar con nadie, por haberme escapado. En cierta ocasión lo logré, pero cuando pedí refugio en una iglesia, uno de los suyos, un padre, me volvió a entregar a mi patrón. Esa vez casi me mata a golpes. Lo único que hacía mi vida llevadera era la presencia en la casa de la hija del patrón, la niña María. Ella era diferente. Nunca nos trató mal. Mi madre era su nana, así que muchas veces jugábamos juntos. La voz, aunque seguía siendo áspera, ya no traslucía odio, sino añoranza. Yo me enamoré de la niña María, y ella me correspondía. El collar que trae esta niña en la que estoy fue un regalo que hice para ella. Por las noches, la niña María se escapaba para verme, o yo iba a su habitación, y pasábamos horas platicando. Ella me entregó su amor y prometió que iba a escaparse conmigo, que seríamos felices juntos. El sacerdote escuchaba atentamente. Matilde sollozaba. La voz continuó su historia. Ya habíamos hecho planes. Yo había robado algo de platería, algunas joyas del cuarto de la madre de María, unas telas finas que tenía el patrón y un caballo para huir. Pero cuando entré al cuarto de María, ya no la encontré. Su padre la había llevado a la hacienda azucarera que tenía lejos. Mi madre me dijo que huyera, y por alertarme el patrón la mató. De eso me enteré mucho después. Lo que antes era un sollozo se convirtió en un continuo llanto que también tenía un matiz de enojo. Cuando llegué a la hacienda del patrón, pregunté a los peones si había llegado la niña María. Ellos me informaron que ya se había casado con un hacendado de la región. Me llené de cólera y fui a la nueva casa. No podía creer que ella me hubiera dejado. Esperé a que la casa se quedara a oscuras y entré con sigilo. Observé desde una rendija en la habitación de los señores, y ahí estaba María. La vi con el otro. La besaba y la abrazaba. Ella todavía traía puesto el collar que yo le había regalado. Muy enojado entré al cuarto con cuchillo en mano. María volteó a verme horrorizada. Primero me fui encima de su esposo y lo maté. Después me acerqué a ella, que empezó a gritar. La sujeté y le arranqué el collar del cuello, enfurecido. Pero cuando la iba a matar, sentí un fuerte golpe en la cabeza. Después ya no recuerdo más.
En ese momento dejé de existir. ¿Y ahora por qué estás aquí?, preguntó el padre Francisco de manera compasiva. Eso que hiciste es un pecado mortal. No debiste matar a su esposo. Debiste resignarte. Supongo que quieres el perdón, pero dime, ¿estás arrepentido verdaderamente de tus acciones? Se hizo un silencio absoluto, pero que duró muy poco tiempo. Matilde alzó la vista y contestó: Sí, padre. Ya no quiero los tormentos que acompañan a mi alma. Quiero descansar. Ayúdeme. Está bien. Ego te absolvo in nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amén, dijo el padre Francisco en voz baja, haciendo la señal de la cruz sobre la frente de Matilde. En ese momento el sacerdote observó cómo Matilde recobraba la vitalidad y volvía a su semblante la paz. La joven despertó un tanto desconcertada y preguntó: ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? ¿Quién es usted? Ya estás mejor, hija. Ya pasó todo. Descansa un poco mientras llamo a tu abuela y a tu padre, que están afuera muy preocupados por ti. Se cuenta que Matilde recobró la salud totalmente y nunca más volvió a padecer algo parecido. Enterró el collar lejos por consejo del padre Francisco y vivió feliz. El padre Francisco escribió todo esto en sus memorias y vivió una vida de retiro y penitencia por esa alma arrepentida que había vuelto de las tinieblas buscando el perdón de Dios por medio de un sacerdote.